Hay una diferencia muy grande entre comprar inmuebles versus invertir en inmuebles. Para poder entender esto, yo suelo ver que el mundo inmobiliario, para la mayoría de personas que llegan a hacer una inversión inmobiliaria, los inmuebles no son su actividad principal, son tan solo un escenario donde resguardan el capital de su actividad principal. Y quisiera partir por aquí, por entender esa diferencia entre que tú te respondas a ti mismo o a ti misma si los inmuebles van a ser tu actividad principal o van a ser una actividad complementaria, para partir de ahí poderte dar unas recomendaciones y poder comportarnos más como inversionistas que como simplemente compradores ocasionales de inmuebles, que no va a ser el escenario donde más ganancias tengas, ¿vale? Todo parte por hacer una diferenciación entre cuál es tu actividad principal, que normalmente es la economía donde tú generas tus recursos, tu capital. Para muchos suele ser su profesión, para otros es su emprendimiento, su negocio, y normalmente son escenarios donde tú construyes capital aceleradamente, donde tú multiplicas, donde tú asumes grandes riesgos, donde has tenido que involucrarte muy posiblemente en una buena porción de tu tiempo, de tus conocimientos, de tu patrimonio, de involucrarte en una serie de actividades, y con ese esfuerzo por lo general se ha logrado multiplicar aceleradamente tu capital. El mundo inmobiliario, si bien sigue siendo un panorama de inversión, es algo que se comporta con unos niveles de mayor quietud, de tranquilidad, de, venga, si es para asumir riesgos, pues yo me quedo en mi actividad principal, donde en últimas hasta lo conozco mucho más ese campo. Pero cuando llego al mundo inmobiliario, llego a un mundo de quietud, de seguridad, de tranquilidad, de estabilidad, de construir unas rentas estables, de protegerme de la inflación, de que el dinero no se me devalúe, de que si lo dejo en una cuenta de ahorros, en una caja fuerte, pues la inflación se me va a consumir mi poder adquisitivo, que me genere en el mundo inmobiliario unas ganancias sensatas y se me vaya valorizando para ir controlando también la inflación. Pero entonces, en principio, todo parte por entender que el mundo inmobiliario suele ser es más un sitio de resguardar capital que un mundo para multiplicar aceleradamente capital. Y que normalmente tú requieres llegar a que el mundo inmobiliario no te ocupe mucho tiempo, ni mucho conocimiento, ni mucho desgaste, porque tienes que seguir ocupado en la economía, en la industria que te permite capitalizar. A menos que, hago aquí como una salvedad, de que tu industria principal sean los bienes raíces, de que tú te dediques al mundo de la construcción, a crear una promotora, a hacer un negocio y un emprendimiento dentro del mundo inmobiliario, que ya no es ser un inversionista pasivo. Pero la mayoría llega es a resguardar capital. Ahora bien, ese hecho de que llegues a resguardar capital y que no le puedas dedicar mucho tiempo, tampoco quiere decir que entres a hacer cualquier inversión y la primera que te plantearon y la primera que te dijeron que como que era buena, pues no tengo mucho tiempo, no conozco mucho de esto, hago más plata en otra industria, entonces entro, pongo capital y me voy. Tampoco se trata de que operemos, digamos, de una forma como tan ocasional, ¿sí? Entonces te quiero dejar por lo menos unas 3 recomendaciones para que actúes y te comportes más como un inversionista, un poco más sofisticado en bienes raíces, sin que necesariamente te demande muchísimo tiempo. Y que tampoco entonces caigas en ser un comprador ocasional que no entiende nada de lo que hace y simplemente pone dinero en inmuebles, ¿vale? Lo primero que te recomiendo es que un comprador ocasional se emociona con lo que entra en arriendos. Un inversionista se obsesiona con lo que queda al final de los arriendos. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente, una de las formas más comunes de invertir en bienes raíces es: yo pongo un dinero en un inmueble que cada mes por arrendamientos me va a entregar. Y muchas veces una de las grandes decisiones equivocadas parte por decir: ¿cuánto vale ese inmueble? ¿Y en cuánto lo puedo rentar? En tanto. Uf, es una muy buena cifra, lo compro. Pero ahí es donde te digo que la clave no es observar lo que entra, sino obsesionarte con lo que queda al final, después de descontar costos.
toda operación inmobiliaria tiene unos costos de operación, tiene unos impuestos del inmueble, en algunos casos tiene unas administraciones, unos seguros, tiene unos gastos que se van a veces en reparaciones, algunos tienen operadores o administradores. De nada sirve que te ingrese una buena cifra por arrendamientos si la operación es tan costosa que la ganancia es mínima. Entonces, la primera recomendación para comportarte como un inversionista y no como un comprador ocasional es obsesionarte más con la ganancia que queda y no con los arrendamientos que entran, ¿vale? La segunda gran recomendación es que un comprador ocasional ve el inmueble mientras que un inversionista ve los números. Es decir, un comprador ocasional compra inmueble con los ojos y un inversionista compra inmuebles con la calculadora. No es despreciable las condiciones físicas de un inmueble, pero no son tal vez lo más relevante. No compres un inmueble necesariamente porque te pareció lindo, porque esa fachada es bonita y la distribución, los colores, se siente como amplio el espacio, es como iluminado, es como ventilado. Eso te va a ayudar, o sea, esos elementos no son malos, son buenos porque al final te facilitan rentarlo, pero no debe ser necesariamente el principal factor de decisión para elegir un inmueble. Eres un inversionista, estás colocando dinero para luego sacar dinero de ganancias. Entonces lo más importante es la calculadora, que te hagan lógica los números. ¿Cuánto dinero pongo? ¿En cuánto lo puedo rentar? ¿Cuánto me cuesta la operación? ¿Cuánto me queda de ganancia mensual por arrendamientos? ¿Esta ganancia de arrendamientos en relación a lo que invertí por la compra del inmueble es bueno o es malo? ¿Es sensato? Listo. Y al final, ¿en cuánto lo puedo revender y cuáles son los costos de esa reventa? ¿En cuánto tiempo lo puedo vender y cuánto me va a quedar de ganancia? Ahora bien, viendo el panorama de esa línea de tiempo financiera con calculadora en mano, ¿son bonitos o no son bonitos los números? Porque nada sirve que las paredes sean bonitas si los números son feos. Es más fácil arreglar unas paredes que arreglar unos números de un inmueble. Entonces, esa es la segunda recomendación. Y la tercera es que un inversionista no compra para sí mismo. Un inversionista compra inmuebles para el mercado. Mientras que un comprador ocasional de inmuebles compra inmuebles que le parecen bonitos al inversionista, no necesariamente al mercado. Es aquí una línea muy delgada entre el diseño y los números y la rentabilidad de un inmueble. El diseño ayuda, potencializa, pero no puede ser una cortina de humo que te distraiga de lo verdaderamente valioso, que son los números. Y muchas veces cuando alguien compra un inmueble por inversión, su principal motivación es: a mí me gustó, queda cerca en la zona donde a mí me gusta, o temas más nostálgicos, eso es en el barrio donde yo crecí, o es la zona donde a mí me gustaría vivir, queda en la zona pues donde se mueve como mi familia, mis amigos, pero ahí estás pensando más en un tema mucho más personal, ¿sí? Cuando tu decisión debe ser guiada más por otro tipo de elementos, más por un tema de, bueno, el precio está por debajo del precio del mercado, ahí hay una oportunidad. ¿Será que es más fácil rentar este inmueble y revenderlo que el otro que vi? ¿El margen de ganancia que me dejan los arriendos qué tal es? Entonces, ese tipo de decisiones de compra deben estar más relacionadas con quién sería el arrendatario, cuánto están dispuestos a pagar, el usuario final le gustaría o no le gustaría. En algún momento alguien me dijo, estamos viendo unos apartamentos para una inversión, me decía, pero es que ¿quién vive en un apartamento de 50 metros cuadrados con 2 habitaciones? Eso ahí no cabe nadie. Pues amigo, no sé, tal vez no cabe, pues, o sea, de acuerdo, entiendo tu costumbre de vida, la comprendo de verdad, pero pues en el país hay muchísimas personas que tranquilamente se organizarían en un apartamento de 50 metros cuadrados, con 2 habitaciones y 2 baños. Es el apartamento promedio de los colombianos, pues, de un sector importante. Entonces, el hecho de que yo tenga otras costumbres de vida, el hecho de que yo quisiera vivir en otras condiciones o de que yo esté acostumbrado a otro nivel de vida, no necesariamente quiere decir que esa sea la inversión más adecuada. Debo pensar más en el mercado que en mis gustos personales. Y esa es una recomendación muy importante. Finalmente, una frase para concluir es que el inversionista no se enamora del inmueble, el inversionista se tiene que enamorar de la oportunidad.